En México hay una preparación de frijol que casi nadie fuera de Yucatán ha comido, y que no se parece en nada al frijol de olla ni a los refritos. Se llaman frijoles colados. Se cuecen, se pasan por colador hasta que no queda ninguna piel, ninguna fibra, ningún trozo, solo la pulpa completamente lisa, y luego se fríen en manteca hasta obtener una crema negra, densa y sedosa que se usa como salsa, como capa, como base. Llegamos ahí. Pero primero, la olla. Porque antes de entender cómo México transforma el frijol, hay que entender lo que sale de esa olla de barro cuando el proceso se hace bien. Y bien no significa rápido. En México hay 8 formas distintas de llegar al frijol en el plato. Cada una tiene su técnica, su grasa, su momento y su región. Cada una produce algo que no se parece del todo a las demás. Hoy las recorremos todas, de la olla que burbujea desde el amanecer hasta la crema que nadie conoce fuera de la península. Empezamos por lo más antiguo y por lo más malentendido. Un frijol de olla hecho bien no es agua con frijoles, es otra cosa. El caldo es espeso, casi como una sopa ligera, con un tono entre café y violeta oscuro dependiendo del tipo de frijol. La superficie tiene un brillo leve, la grasa natural que liberan los granos durante horas de cocción lenta. Al fondo de la olla, los frijoles enteros que no se rompieron todavía conservan la piel intacta, pero completamente suave. Se rompen solo con presión del dedo. Huele a epazote, a cebolla cocida y a algo que no tiene nombre exacto. A cocina que lleva horas encendida, a vapor de legumbre que fue hierbas del campo hace muy poco. Llegar a ese punto requiere 3 decisiones correctas: la olla, el momento de la sal y el epazote. La olla de barro es diferente del aluminio por razones que no son nostalgia. El barro distribuye el calor de manera más suave y estable que el metal. La ebullición dentro de una olla de barro es más tranquila, casi silenciosa, con burbujas lentas que no revientan los granos. El metal hierve más agresivo. El agua a borbotones golpea los frijoles y los rompe antes de que estén listos por dentro. El resultado en la olla de barro es un caldo más espeso, porque el almidón se libera despacio, no de golpe, y los granos llegan enteros al punto de suavidad. No es lo mismo. Quien ha comido frijoles de olla hechos en barro durante horas sabe que el caldo tiene cuerpo de una manera que el aluminio no replica exactamente. 1 kilo de frijol flor de mayo fresco, remojado desde la noche anterior, en olla de barro a fuego medio bajo, necesita entre 2 y 3 horas. Sin remojo, entre 3 y 4. En olla de presión, 30 minutos desde que toma presión. Pero el caldo queda diferente. Más limpio, menos espeso, con menos de eso que en las fondas llaman sabor a cocido lento. La sal entra tarde. Siempre tarde. Un frijol al que se le añade sal cuando todavía está duro, desarrolla una cáscara que se endurece hacia afuera y atrapa la dureza adentro. El exterior se vuelve casi arenoso, el interior se tarda más en ablandarse, la cocción se extiende y el resultado es desigual. La sal entra cuando el grano ya cedió, cuando la piel ya reventó levemente y la pulpa está suave al tacto. Entonces se ajusta, y se dan 10 minutos más de hervor tranquilo. El epazote entra más tarde todavía. Una rama grande, cuando el frijol ya está prácticamente listo, para que el vapor caliente extraiga el aceite aromático de las hojas, sin que el hervor prolongado lo vuelva amargo. El epazote cocinado demasiado tiempo desarrolla un amargor que compite con el sabor del frijol en vez de acompañarlo. El objetivo es que al abrir la olla se sienta el perfume herbal justo, esa nota que en México está tan asociada con frijoles negros que se volvió casi parte de la identidad del plato. Y esa asociación no es accidental. El epazote es una planta nativa de Mesoamérica que se usaba en la cocina indígena siglos antes de que llegaran los españoles. Es uno de los pocos elementos del frijol de olla que no cambió en la transición colonial. Siguió siendo la misma hierba, con el mismo uso. Mientras que la cebolla, el ajo y la manteca llegaron de Europa y se integraron al frijol con el tiempo, el epazote estaba ahí antes, porque el frijol mexicano tiene 3000 años en la olla. No metafóricamente, arqueológicamente. El frijol común, del género Phaseolus,
Fue domesticado en Mesoamérica hace al menos 4000 años, y su cocción en recipientes de barro sobre fogón de leña está documentada en restos arqueológicos de múltiples sitios. En los códices, aparece junto al maíz y la calabaza como parte de la trilogía agrícola de la milpa, 3 cultivos que se complementan en el suelo y en la mesa. La complementación no es metáfora nutricional, es química. El maíz nixtamalizado aporta carbohidratos y mejora la disponibilidad de aminoácidos. El frijol aporta proteína y lisina, el aminoácido que el maíz tiene en baja proporción. Juntos en la misma comida, el plato de tortilla con frijoles produce un perfil proteico cercano al de la carne animal. Sin que nadie supiera de aminoácidos, la cocina prehispánica llegó empíricamente a esa combinación y la convirtió en base de alimentación de millones de personas durante miles de años. La olla de barro con frijoles que burbujea en una cocina de Oaxaca o Jalisco hoy es prácticamente el mismo objeto que tenía esa función hace 2000 años. El frijol cambió de variedad, se añadieron aromáticos europeos, se cambió el fogón de leña por gas en las ciudades. El concepto, legumbre cocida en agua dentro de recipiente de barro, no cambió. Ahora lo que sí cambió, lo que se hace con ese frijol una vez que está cocido. El refrito existe porque el frijol de olla sobra. En la lógica doméstica mexicana, que no es muy diferente de la lógica que tenía hace 300 años, una olla grande se cocina al principio de la semana y de esa olla salen varias comidas. El segundo o tercer día, lo que queda se transforma, y la transformación que más se repite, la que está en más platos de México que cualquier otro uso del frijol, es freírlo en grasa con cebolla y machacarlo hasta que cambie de forma. En un plato, el refrito se ve así: una mancha oscura, brillante, que no gotea pero tampoco es sólida. Queda en ese punto donde si inclinas el plato la masa se mueve lentamente. La superficie tiene el brillo de la grasa. El borde, donde la masa toca el plato, puede tener un ligero tostado café si se trabajó a fuego algo más alto. Si se sirve recién hecho, humea. La textura varía entre liso y rústico según la costumbre familiar. Hay quien machaca hasta que no queda ningún grano entero, y hay quien deja algunos trozos para que la cucharada tenga diferencia de texturas. Los dos son refritos. Lo que no es refrito es lo que queda aguado. Eso fue poco tiempo de cocción con suficiente grasa, y el caldo no se redujo lo necesario. La técnica: en manteca caliente, siempre caliente antes de añadir nada, se sofríe cebolla hasta que esté bien acitronada, casi transparente, con los bordes empezando a dorarse. Ahí entran los frijoles con algo de caldo. El caldo es importante. Sin él, la masa se seca antes de tener tiempo de trabajarse. Se empieza a machacar mientras el líquido se evapora. El punto justo es cuando la masa se despega sola del fondo de la olla al pasar la cuchara y tarda 2 o 3 segundos en volver a pegarse. Si se despega inmediatamente, está muy seca. Si no se despega nunca, falta tiempo. La manteca hace la diferencia que el aceite vegetal no puede replicar exactamente. La manteca de cerdo tiene compuestos aromáticos que se liberan con el calor y que impregnan los frijoles con ese perfume que cualquier persona que haya comido en una fonda mexicana reconoce instantáneamente. El aceite vegetal produce un refrito perfectamente funcional, más ligero, sin esa nota cárnica, con el frijol como protagonista sin el soporte graso de fondo. Hay regiones y generaciones que prefieren el aceite, pero la comparación organoléptica no es difícil. El refrito de manteca huele a cocina, el de aceite huele a frijol, y esa diferencia de grasa es también una diferencia histórica. El refrito es poshispánico, implica manteca de cerdo, que llegó con los españoles. El frijol cocido en agua en olla de barro es prehispánico. El refrito es exactamente el momento colonial en un plato. La misma legumbre de siempre, transformada por la grasa que llegó de otro continente y que la cocina indígena adoptó sin reemplazar lo propio, sino añadiéndolo como nueva capa. Por eso el frijol refrito está en tantos platos. No porque sea simple, sino porque es el puente entre los dos mundos que forman la cocina mexicana. En Jalisco, refrito claro de flor de mayo con manteca, espeso y untable, sobre la torta o el sope. En Oaxaca, negro molido casi satinado, pasado a veces por colador, sobre la tlayuda.
En Veracruz, a veces con un toque de chipotle o chile ancho que da un perfume ahumado diferente al que un jalisciense reconocería como refrito clásico. El mismo concepto, 3 mesas, 3 versiones. El frijol de olla y el refrito comparten el origen y se separan en la técnica. Todo lo que viene ahora en este video se construye encima de esas dos ideas. Si el frijol de olla es el frijol del hogar, el frijol charro es el frijol del fuego a cielo abierto. La imagen es exacta. Una olla grande, casi un tambo, sobre las brasas de una parrillada norteña. Adentro no hay agua con frijoles. Hay caldo oscuro con trozos de tocino, chorizo, salchicha, jitomate, cilantro y chile jalapeño flotando en un caldo que huele a carne frita, ahumado y a legumbre cocida al mismo tiempo. Eso es el frijol charro en su contexto original. No es un acompañamiento, es el plato que sostiene la carne asada mientras la carne descansa. El nombre viene de ahí, frijoles a la charra, al estilo del charro, del vaquero del norte de México del siglo XIX. La figura del charro ganadero norteño, que existe como imagen cultural antes de convertirse en símbolo nacional, necesitaba un plato que se pudiera hacer en campamento con lo que hubiera. Frijoles ya cocidos del día anterior, los restos de embutido, lo que quedara en la lumbre. El charro no tenía receta fija, tenía frijoles, tenía carnes, tenía un chile o dos, y tenía tiempo para esperar a que todo hirviera junto hasta que el caldo tomara ese color oscuro que significa que los sabores ya se mezclaron completamente. Esa lógica de lo que hay es lo que hace que el frijol charro no tenga versión oficial. Tocino siempre, porque es la grasa que arranca el sofrito, la que dora primero y en cuya grasa se fríe todo lo demás. Chorizo o longaniza casi siempre. Salchicha en la versión festiva. Chicharrón cuando hay. Y en el momento en que el chicharrón se vuelve el ingrediente principal, algunos cocineros norteños cruzan la frontera entre charros y puercos. El siguiente escalón en intensidad. La técnica no es sutil. Se doran el tocino y los embutidos juntos hasta que suelten suficiente grasa para que la cebolla y el ajo se frían en ella, no en aceite, en la grasa del tocino, que tiene un punto de humeo más bajo y un sabor de cerdo concentrado que el aceite vegetal no tiene. En esa grasa se sofríe jitomate hasta que pierda su acidez cruda y se integre en la grasa. Los chiles entran según la región. Jalapeño fresco en rodajas en el norte más moderado. Chile de árbol seco entero para más picor. Chipotle en adobo para más ahumado. Todo ese sofrito, que en sí ya huele a parrillada completa, se vierte sobre los frijoles ya cocidos con su caldo y se deja hervir junto entre 20 y 30 minutos. El cilantro entra al final, siempre fresco, para que no se cueza y se apague. La diferencia entre el cilantro que entró a mitad de cocción y el que entró en el último minuto es la diferencia entre un caldo con fondo herbal y un caldo que huele a jardín recién cortado encima de todo lo demás. En el plato, el frijol charro se sirve caldoso. No como sopa, pero tampoco como guiso seco. El caldo debe llenar la mitad del tazón y tener los granos y los trozos de carne flotando. Se come con cuchara. Se acompaña de tortillas de harina en el norte, de arroz, de carne asada servida al lado. En Monterrey, en Saltillo, en Hermosillo, el frijol charro no está en la mesa como accesorio, está como parte estructural del menú de parrillada. Quitar el frijol charro de una carne asada norteña sería como quitar el caldo de un pozole. Y en la mesa norteña hay siempre alguien que añade cerveza a los charros. Eso tiene nombre propio. Los frijoles borrachos comparten casi exactamente el mismo repertorio de ingredientes con los charros: tocino, chorizo, jitomate, cebolla, chile, cilantro, pero con un elemento que cambia el caldo completamente: cerveza. A veces tequila, a veces ambos, aunque la cerveza es la más común y la que más transforma el perfil. La cerveza añade amargor de lúpulo, notas malteadas y una leve acidez que corta la grasa del tocino y le da al caldo un fondo que los charros sin alcohol no tienen. No sabe a cerveza, sabe a algo más complejo que un caldo de frijol con carne, con ese amargor de fondo que no se puede nombrar si no sabes que entró alcohol. La distinción entre charros y borrachos en la práctica cotidiana del norte de México es más una intención que una frontera rígida. Muchas recetas de charros del norte
Incluyen una o dos cervezas. El nombre cambia según la familia. Lo que no cambia es la geografía. Los dos son del norte, los dos son del fuego a cielo abierto, los dos son el frijol de la ganadería y no el frijol de la milpa. Ahora el frijol del Golfo, que es todo lo contrario en geografía y en perfil. Los frijoles negros veracruzanos no se anuncian con humo de carne ni con aroma de chorizo. Se anuncian con epazote y con hoja santa, y esas dos hierbas son ya una declaración de dónde están y quiénes los hicieron. En el tazón se ve negro profundo, casi sin transparencia, con ese brillo aceitoso que el frijol negro desarrolla cuando se ha cocido en agua suficiente tiempo para liberar sus compuestos. El caldo es más oscuro y más espeso que el de un frijol negro de olla simple, más denso, con más cuerpo, como si hubiera más de algo aunque los ingredientes no sean muchos más. Ese más es la hoja santa, una hoja grande, verde brillante, con aroma que en frío se describe como anisado y en caliente como una mezcla de hierbas del campo, con un fondo que recuerda a regaliz muy suave. En Veracruz entra entera al caldo o picada, y transforma completamente el perfume del frijol negro, lo vuelve menos neutro, más marcadamente regional, con una nota que ningún otro estado añade de la misma manera. La diferencia con los frijoles de olla negros, simples, es exactamente esa. Los de olla son base, plataforma, punto de partida para otras cosas. Los veracruzanos son ya el destino. El epazote en los de olla entra casi de rutina. En los veracruzanos, el epazote y la hoja santa son la identidad del plato, el motivo de que ese frijol sepa distinto aunque use exactamente el mismo grano y el mismo método de cocción. Eso no es accidental, es la síntesis culinaria que produce Veracruz, que es uno de los estados con más capas de historia en la cocina mexicana, la herencia indígena totonaca y náhuatl en el uso de hierbas nativas, la influencia afrocaribeña que llegó a través del puerto más importante del México colonial y que integró técnicas y sabores del Caribe, la cocina española que llegó primero por Veracruz antes que por ningún otro punto del país. Todo eso en un tazón de frijol negro con hoja santa. Se sirven como acompañamiento de pescado a la veracruzana, con arroz blanco, con plátano frito. La combinación de frijol negro y plátano macho frito es un código culinario del Golfo y del sureste. El plátano dulce caramelizado contrasta con el amargor suave del frijol negro espeso, y los dos juntos forman una textura que el norte de México con sus frijoles charros y sus carnes asadas no necesita porque tiene sus propios códigos igual de sólidos. El frijol negro veracruzano no viajó al norte. El frijol charro no bajó al Golfo. México tiene una gastronomía federal, y el frijol lo demuestra mejor que casi cualquier otro ingrediente. Hay un momento en una fiesta sinaloense donde alguien destapa un traste, y el olor que sale no es de carne asada, sino de algo que huele a carne, a queso fundido y a manteca caliente todo al mismo tiempo. Ese es el momento del frijol puerco. Y si tienes que preguntar por qué se llama puerco, ya tienes la respuesta. El frijol puerco no es un frijol de olla mejorado, no es un refrito con extras. Es el concepto de refrito llevado deliberadamente al extremo. Más grasa, más carne de cerdo, más queso, más acidez de chile en vinagre, más de todo, hasta que el resultado es algo que no existe en ninguna cocina del día a día y que solo tiene sentido en el contexto de una mesa de fiesta donde ya hay barbacoa, carnitas y 4 platos más compitiendo por espacio. En Sinaloa, el frijol puerco es botana antes de ser plato. Aparece en tostadas, sobre totopos, como capa densa en un plato donde la carne va encima y los frijoles actúan de base cremosa. La textura no es la del refrito de tortilla del desayuno, es más densa, más brillante, con esa superficie que cuando se deja enfriar 5 minutos forma una capa casi satinada por la grasa solidificada. Caliente, cae de la cuchara como lava lenta. Para llegar ahí, los frijoles, bayo, mayocoba o maricoba, que son variedades locales del norte, se cuecen normero, se licúan o machacan con algo de su caldo hasta obtener una crema espesa. Y entonces empieza la parte que le da el nombre. En una olla grande se derrite manteca, no un chorrito, no la cantidad necesaria para sofreír.
entre 250 y 500 gramos de manteca por kilo de frijol cocido, dependiendo de la familia y del nivel de convicción del cocinero. En esa manteca se dora chorizo sinaloense desmoronado hasta que suelta su grasa roja y sus especias. En muchas versiones entra tocino y chilorio. El chilorio es carne de puerco deshebrada y guisada con chile colorado, que es básicamente Sinaloa en un taco. Y todo eso se fríe junto hasta que la olla huele a un guisado de cerdo completo antes de que haya entrado un solo frijol. Entonces entran los frijoles licuados. Y el movimiento constante empieza, porque una masa tan densa pegada en la base es el único riesgo real del proceso. Los frijoles absorben la grasa se emulsiona con el almidón y el conjunto espesa rápido. Entran los jalapeños en rajas con su vinagre. El vinagre es importante. Es la única acidez del plato, y sin ella el conjunto sería simplemente pesado. Y a veces aceitunas verdes, que en el norte del país son ingrediente de cocina cotidiana, de una manera que sorprende al centro y al sur. Cuando la masa hierve y la consistencia es la de un puré denso, que no se escurre del traste si lo inclinas levemente, entra el queso, chihuahua, manchego, asadero, lo que derrita con textura cremosa en vez de fibrosa. Se revuelve hasta que el queso desaparece en la masa y lo que queda es un frijol que brilla. Ese brillo es el frijol puerco listo, no opaco como un refrito de aceite, sino con ese lustre específico de la grasa de cerdo emulsionada con almidón de legumbre y queso fundido. En una parrillada de Culiacán en un sábado de agosto, ese traste sale a la mesa junto con la carne asada y dura menos que la carne. La tostada con frijol puerco encima es el primer plato que desaparece. El que no conoce el frijol puerco y lo prueba por primera vez, entiende inmediatamente por qué no es comida de martes. No porque sea malo, sino porque es demasiado bueno para gastarlo en una comida sin celebración. En el espectro del frijol mexicano, los puercos representan el polo opuesto a los de olla. Ahí la técnica es lentitud, sobriedad, agua y chile. Aquí es concentración, grasa y exceso controlado. Los dos tienen sentido, en momentos distintos, en contextos distintos, con propósitos distintos, y en el extremo festivo de los frijoles caldosos, hay otro que también tiene un ingrediente que no pertenece a ninguna cocina de diario. El frijol borracho no se llama así porque emborrache. Se llama así porque el caldo donde hierven los frijoles lleva cerveza, y la cerveza entra con la misma lógica que el vinagre entra a los puercos, para romper la unidimensionalidad de un guiso que sin ese elemento sería perfectamente bueno, pero no sería el mismo. Conceptualmente, el borracho es el hermano festivo del charro. Mismo frijol caldoso, misma base de tocino y chorizo sofrito en su grasa, mismo jitomate, misma cebolla, mismo chile, mismo cilantro al final. El charro puede hacerse con los ingredientes de cualquier cocina norteña un día ordinario. El borracho requiere que alguien decida abrir una cerveza y verterla en la olla en vez de tomársela. La cerveza que entra no es decorativa. En el momento en que el sofrito de carnes, jitomate y chile está listo y se agrega la cerveza antes que los frijoles, el líquido hierve fuerte y en esos 2 o 3 minutos de ebullición se evapora el alcohol y se concentran los compuestos de lúpulo y malta que dan al borracho su perfil específico. Lo que queda en el caldo, una vez que entran los frijoles y todo hierve junto 20 o 30 minutos, es amargor suave, nota tostada, un fondo oscuro que hace que el caldo sea más complejo que el de los charros, sin poder identificar exactamente qué lo hace diferente si no sabes que entró cerveza. Las versiones con tequila o mezcal existen. Hay familias en Jalisco y en el norte que añaden un chorrito de tequila en los últimos minutos casi como firma personal. Pero la cerveza es el alcohol que transformó el perfil completo del plato, no solo lo perfumó. El mezcal aporta humo y floral. El tequila aporta agave. La cerveza aporta estructura al caldo de una manera que los destilados no pueden replicar en la misma proporción. En el plato, el borracho se sirve igual que el charro, caldoso, en tazón, con cuchara y tortilla. Pero el caldo tiene ese amargor de fondo que no existe en ningún otro frijol de este video. Es el único de los 8 que tiene un sabor que no viene del frijol, no viene de la carne, no viene de la hierba ni de la grasa. Viene de la fermentación de cebada
que alguien decidió añadir en un momento que ya nadie recuerda exactamente cuándo fue. En el norte de México, los borrachos son la evolución natural de una parrillada donde la cerveza está presente de todas formas. No es un accidente culinario, es una consecuencia lógica de tener frijoles charros en una mano y cerveza en la otra. Hay dos maneras de refinar el frijol más allá del refrito. En Sonora, a fuerza de queso y calor hasta que la masa se estira. En Yucatán, a fuerza de un colador, hasta que desaparece toda la cáscara y lo que queda es seda negra. Los dos parten del mismo punto de llegada del capítulo anterior. El frijol ya cocido, ya macheado. Y los dos van en direcciones opuestas. Empezamos por el norte. El frijol maneado se ve diferente desde la primera cucharada. Un refrito normal cae en bloques o en masa espesa que no se alarga. Simplemente cae. El maneado cae en hilo. La cucharada que sale de la olla forma una cinta que se estira antes de romperse, como si hubiera queso fundido mezclado en la masa, porque hay queso fundido mezclado en la masa. El nombre lo dice todo. Maneado viene de menear. Y el proceso es exactamente eso. Movimiento constante durante el tiempo suficiente para que el frijol y el queso dejen de ser dos cosas y se conviertan en una. Se parte de frijoles claros norteños, pinto, bayo, mayocoba, licuados con algo de su caldo hasta obtener una crema uniforme. En la olla entra manteca, a veces mezclada con mantequilla, y en esa grasa se puede freír primero una salsa de chile seco, guajillo, chipotle, chile de árbol, que tiñe la grasa de rojo y le da al maneado ese tono anaranjado rojizo que lo distingue del refrito pálido. Los frijoles licuados entran en esa grasa caliente y empieza el meneo. Espátula o cuchara de madera, movimiento circular o de vaivén, fuego medio bajo, sin parar. El frijol espesa. La grasa se emulsiona con el almidón, y cuando la masa ya tiene cuerpo suficiente para despegarse levemente del fondo al pasar la espátula, entra el queso, asadero, chihuahua o manchego, cualquiera que funda de manera cremosa en vez de fibrosa. Y el meneo continúa, ahora con queso derritiéndose dentro de la masa de frijol, hasta que los dos se integran completamente y el resultado ya no es frijol con queso encima, sino algo nuevo que no es ni frijol ni queso, pero tiene los dos. Ese momento, cuando levantas la pala y la masa se alarga antes de caer, es el punto. El maneado listo huele a queso fundido y frijol tostado al mismo tiempo, con ese fondo de chile seco que da color y profundidad sin dominar. Se sirve caliente en cazuela de barro, con tortillas de harina a un lado, como guarnición de carne asada en Sonora o Chihuahua. La tortilla de harina no es opcional. El maneado sobre tortilla de harina es el uso correcto, el que tiene sentido sensorial, la combinación que produce exactamente la textura que ninguno de los dos tiene solo. En el espectro de lo que México hace con el frijol, el maneado es el punto más cercano a la fondue. No es un insulto, es una descripción precisa. Es el único frijol de este video que tiene esa textura elástica, esa capacidad de estirarse, ese componente lácteo fundido que lo aleja del mundo del guiso y lo acerca al mundo de algo que puede ser plato principal o botana, y que en los dos contextos funciona exactamente igual de bien. Ahora el que viaja en la dirección opuesta. El frijol colado yucateco empieza donde termina casi cualquier otro frijol procesado, en el momento después de licuar. Cualquier refrito, los de olla, los maneados, los puercos, se machaca o licua y el resultado tiene textura. Tiene granos incompletos, fragmentos de cáscara, irregularidades. El colado yucateco añade un paso que ningún otro hace. Pasa ese puré por un colador fino y lo presiona hasta que no queda nada sólido del otro lado. La cáscara, la fibra, cualquier fragmento que no sea la pulpa pura del frijol negro, todo eso se queda en el colador y se descarta. Lo que pasa al otro lado es otra cosa. El colado limpio, la pulpa sin cáscara, sin fibra, completamente homogénea, tiene una textura que no existe en ninguna otra preparación de frijol de México. Es tan suave que en el plato no hay ningún punto de referencia sólida. Es negro profundo, completamente opaco, sin brillo si está frío,
y con brillo suave si está recién frito. Al moverlo con cuchara no resiste, fluye como si tuviera menos viscosidad de la que tiene, porque la ausencia de partículas sólidas hace que el cerebro lo perciba más ligero de lo que es. Después del colado, ese puré liso se fríe en manteca caliente con cebolla y a veces epazote picado, y se cocina ajustando la cantidad de caldo para llegar a la textura que cada uso necesita. Aguado, casi líquido, casi una sopa oscura, para servir en tazón como acompañamiento o verterse sobre tacos. Espeso, denso, que mantiene forma pero no es untable con esfuerzo, para rellenar. Seco, reducido al máximo, casi como una pasta muy suave, para el uso más específico de la cocina yucateca. Ese uso más específico son los panuchos. La tortilla de maíz frita, rellena de frijol colado espeso en su interior, no encima, adentro, en la cámara que forma la tortilla al freírse, y luego cubierta de cochinita pibil o pavo negro deshebrado y cebolla encurtida. El frijol colado funciona en los panuchos exactamente porque no tiene cáscara, no tiene fibra, no tiene textura áspera que interfiera con la tortilla frita y la carne encima. Es la precisión de una técnica que se desarrolló para un uso concreto y que produce el resultado exacto que ese uso necesita. Fuera de Yucatán, el frijol colado prácticamente no existe. No porque sea difícil de entender, la técnica es simple, el proceso es corto, los ingredientes son básicos, sino porque fuera de Yucatán, nadie tiene el hábito de colar el frijol. El refrito sin colar funciona para los usos del centro y del norte. La tlayuda oaxaqueña con frijol negro espeso funciona sin colarlo. Solo en Yucatán, donde el frijol colado se integró en los panuchos y en la mesa yucateca como componente estructural, el paso del colador se volvió técnica establecida y no variación opcional. Eso lo convierte en el frijol más silenciosamente sofisticado de este video. No tiene queso, no tiene cerveza, no tiene 40 ingredientes de cerdo, tiene una sola operación extra que ningún otro hace y que cambia completamente la experiencia de comer frijol negro. Un colador y paciencia para presionar la pulpa hasta que pasa limpia. Y lo que sale del otro lado es algo que quienes no son de Yucatán no han comido, aunque lleven toda la vida comiendo frijoles. Lo más sencillo de entender y lo más difícil de encontrar fuera de su lugar. 8 formas de cocinar frijoles. Un solo ingrediente. 8 resultados que no se parecen entre sí. El frijol de olla que burbujea desde el amanecer y el colado yucateco que pasa por tamiz hasta quedar sin una sola fibra son el mismo frijol negro visto desde 2 extremos del país y de 2 tradiciones que no se conocieron ni se necesitaron para llegar cada una a su resultado. México tiene eso, un ingrediente, un continente de posibilidades. Si este video te abrió el apetito por la cocina regional mexicana, el siguiente va a llevarte a otra preparación que también existe desde hace siglos y que también tiene una versión en cada estado, los tamales. Tenemos un video completo sobre todos los tipos de tamal mexicano, de la masa, los rellenos y las hojas que los envuelven. Está en pantalla. Y si hay alguna forma de cocinar frijoles que faltó, la de tu abuela, la de tu región, la que en tu pueblo tiene nombre propio, cuéntamela en los comentarios.